Crecimiento empresarial, tu espacio ideal para encontrar ideas y estrategias para crecer tu negocio. Profesionaliza tu pasión. Hoy les cuento la historia de un gran hombre con una trayectoria política que hoy ha dejado muchos legados y sobre todo nos ha enseñado cómo hacer una verdadera política sin corrupción y con ética. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo que es el profesor Carlos Rubén Calderón Cecilio. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Doctora Carolina, muy amable, muchas gracias. Antes de empezar con esta plática, quiero platicarles un poquito, porque si no, no terminaríamos este programa, de algunas de las cosas que ha hecho el profesor. Algo interesante que creo que para él y mucha gente lo marcó, fue el hecho de que cuando él tenía apenas 20 años, si estoy mal, corríjame, profesor, cuando él tenía 20 años es nombrado alcalde de Peto. Y por no tener la edad de 21 años para hacer posesión de este puesto, tuvo que tener el apoyo del profesor Zenón Muñoz Martínez, que en paz descanse, para que pueda ser alcalde de Peto. Y aquí empieza la historia, aquí empieza este recorrido que fue formándolo para ser diputado al Congreso del Estado, diputado federal más de 4 veces, senador suplente, senador propietario, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Yucatán por 3 periodos, delegado de la CNC, delegado general del PRI en más de 2 estados, precandidato al gobierno de Yucatán y miembro del Consejo Político Nacional del PRI y Consejo Político Estatal y muchos más puestos y más acciones que él ha ido construyendo con todos estos años. Yo me puedo imaginar, profesor, que ver el pasado y ver hoy la política que se está dando en el país, pues puede desanimar un poco, sabiendo todo lo que usted ha pasado, ¿no? Y cómo se ha ido perdiendo un poco el propósito para los que hoy deberían de ser esos políticos que nos representen. A mí me gustaría iniciar esta entrevista después de conocer ya la audiencia un poco de su historia. ¿Qué es lo que más lo ha marcado en su vida política? ¿Qué es lo que más lo motivó? Porque ahorita nos va a contar todos esos retos que tuvo, pero ¿qué fue lo que día a día lo motivaba a seguir haciendo esta política? Mi formación en la familia, en el internado de normales rurales, donde hijos de campesinos, en su gran mayoría, con el deseo de superarse y ser ejes en sus comunidades, pues nos llevaba a esta alternativa que es apasionada. Y de allá surge mi pasión por la política, preocupado porque pues en municipios pensaban que la gente muy mayor debería ser el alcalde, el consejero, porque pues su experiencia le era útil a la comunidad. Y todos veían muy raro cuando levanto la mano y digo, yo quiero ser, pero tú eres un chamaco, pues déjenme. Y la gente se sintió motivada y me siguió y arrasamos en este proceso. Pero a partir de esta entrega de la confianza, digo, ¿con qué voy a pagar? Con servicio, con confianza. Y a partir de allá me apasiona la política. La tomo con todo, pero dedicado fundamentalmente a servir a la gente más necesitada. Y conforme avancé en mi liderazgo, que fue construido con pasión, con emoción,
Lo digo con mucha humildad, soy el único yucateco que 4 veces he sido diputado federal por elección directa, sin ningún problema postelectoral. Pero siempre me ponía yo metas, porque caminé todo el estado. No hay comunidad que no haya visitado el profesor Calderón. Me acuerdo que empecé a hacer un censo, mi libretita silencioso, de cuántos discapacitados habían en cada comunidad. Y dije, Dios mío, ayúdame. Me propongo levantar a todos. Y ahí fuimos. La gran consideración en la prensa, don Andrés García Lavín, que en paz descanse, don Carlos Menéndez, al profesor Calderón no le cobren nada. Publicaba yo la foto de quién recibió la silla de ruedas, quién la donó, y yo solo era el intermediario. Y se dice fácil, pero fueron 2.550 sillas de ruedas que logré entregar a lo largo y ancho del estado. Y luego dije, otro tema fundamental, que ninguna comunidad de Yucatán se quede sin un molino de nixtamal, porque si en algún lugar se consume mucho nixtamal, mucho maíz, mucha masa, es en el medio rural. Tortillas para el desayuno, para la comida, para la noche, el pozole para las milpas. Y me dio más trabajo por el costo del molino. Pero conociendo mi obra humanitaria, empezaron los padrinos. Me llegaban notas a la casa. Esta silla de ruedas, yo dono un molino. Pero su nombre, preguntaba mi esposa. No, soy un anónimo. Me encanta la labor humanitaria del profesor Calderón. Así también logré que ninguna comunidad se quede sin un molino en Ixtamal. Y luego la segunda etapa fue el segundo molino en Ixtamal. Luego dije, vamos a llevarle ropa a la gente. Y motivé al secretario de Hacienda, Pedro Aspe, al secretario de Hacienda, Jaime Serra Rapuche, y de la ropa decomisada, zapatos y ropa. Traía en aquel entonces furgones del tren. Mi esposa hacía las bolsas de ropa y me fui personalmente con mi esposa a 600 comunidades llevando ropa de mujer, de niños. O sea, y puedo seguir hablando de la obra humanitaria, pero es lo que más selló mi vida. Y como decía mi amiga, sigue siendo hasta hoy el gran premio de salir a la calle, de ir a los pueblos, de ir a las comunidades. Profesor Calderón, gracias a usted sepulté aquí a mi papá. Algo importante a mencionar, en el episodio anterior tuvimos a nuestra invitada, la doctora y exgobernadora Dulce María Sauri, que ella mencionaba que el título que nos den no nos hace líderes. Y el profesor fue en dos ocasiones candidato a gobernador. Precandidato, a gobernador. Y definitivamente con esto poquito que nos acaba de mencionar, aunque usted no llegó a tener ese cargo como gobernador, créame que con todas estas acciones usted hizo mucho más. En estas experiencias, en estos recorridos que tuvo, profesor, pudiera compartirnos cuál fue, yo me imagino que hubieron muchas, que nos compartiera alguna de las anécdotas más satisfactorias que logró, ya sea al ser senador, al ser diputado, al ser dirigente, así como nos decía Dulce María, algo que le haya llenado de emoción por haber sido parte de la construcción de en su momento en estos puestos que usted tuvo. Yo logré un día definirme y definir a la política, que es mi pasión. Que la política es un instrumento, una herramienta que la ciudadanía te otorga cuando va a depositar su voto, que es su confianza. Confío en ti. Si tomamos la etapa de tu vida en la política como una verdadera herramienta para servir a tu prójimo, a tu semejante, a los más necesitados, al desarrollo de tu estado, al desarrollo de tu comunidad. Lamentable, muchos
lo utilizan para servirse y dirán, no sé qué vaya a pasar, de una vez me aprovecho en este momento. No, están mal. Es la oportunidad para servir en forma apasionada, tomarlo, inyectarte de ese coraje, porque esa gran diferencia entre unos que lo tienen todo, otros que tienen más o menos, otros que les falta todo, y tú dices, pues soy insuficiente para resolverlo. Pero en la casa, te confieso que era un peregrinar de gentes para pedirnos ayuda para ingresarlos al hospital, para pedir ayuda porque no tenían para pagar cuando les daban de alta a sus enfermos, por pedirnos ayuda cuando se les moría el familiar hospitalizado, conseguir la cajita, conseguir el transporte para llevarlos a su comunidad. Esta obra social es enorme, es grande. A veces también genera mucho celo la política. Lo que está haciendo este hombre nos deja mal a nosotros que no estamos decididos a esto. Y te empiezan lamentablemente a generar problemas. Yo me decidí pues a enfrentarme. Una etapa dificilísima fue cuando el difunto del general Puche fue candidato a gobernador. ¿Qué sucedió en aquel entonces? En aquel entonces pues se hizo una costumbre que nunca llegó a ley, afortunadamente, que cada presidente tenía que dejar a 2 militares gobernadores durante su sexenio, y en aquel entonces le tocó la bolita negra a Yucatán y a Chiapas, y vino mucha gente de fuera a formar parte del equipo del gobernador, que tuve que tomar una decisión difícil que no se la deseo a nadie. Enfrentarte a un gobernador que ostenta el control económico, el control político de la fuerza pública, es difícil, y si es militar es terrible. Y yo en aquel entonces pues me enfrenté al gobierno del general, que en paz descanse, y lo derrocamos. Y estuve perseguido día y noche, tuve que salirme de Yucatán. Esa etapa me tocó ser delegado pues mucho por el norte, en Sonora en 2 ocasiones, en Chihuahua, en Sinaloa 6 años y medio, en Zacatecas, etcétera, etcétera. Caminé la República como delegado, que también su lado amable y generoso es madurar más, relacionarte más, que conozcan tu trabajo en otras entidades. Y no dejo de darle gracias a Dios que por mi sencillez y humildad me gané siempre el respeto de todos los estados de la República donde pasé a trabajar, sin problemas mayores, gracias a Dios. Esa es algo importantísimo en mi vida y para mi familia, y orgullo para mi familia. Digo, mis amigos, yo les decía en varias ocasiones, qué triste que te digan, profesor Calderón estuvo en la cárcel por ladrón, por bandido, por deshonesto, por sinvergüenza. A que digan, oye, qué buen detalle, conocí al profesor Calderón, qué buen servidor, qué buen político. Lo digo con mucha humildad y por respeto a todas y todos. Totalmente. La política que hoy empezó a adoptar como ya un estilo de vida, porque definitivamente nunca he estado en la política, pero con lo que yo he podido observar en su persona y en su trabajo, es algo que te deja el ser congruente, ¿no? En todos los sentidos. ¿Cuál es la mayor lección de vida que le ha dejado la política? El mayor aprendizaje que en este recorrido obtuvo. Darme a conocer con obra, con trabajo. La gente está harta de promesas, ya no quiero más discursos. Pero entramos a una etapa de descomposición en todos los partidos, que es preocupante, y esto genera confusión, se pierde credibilidad, y hoy día hay gente que dice, pues yo voy a votar por Morena, porque mira, entran 3, 4 ingresos económicos en mi casa, por adulto mayor, por mi esposa, por mi hija que es estudiante, por mi hijo que está en este proyecto, pero no están viendo, bueno, de la política, quiénes, qué nombres están sonando. Así es. ¿Cuál es su antecedente? Ya no investigan, ya no sé. ¿Qué garantía le dan a mi comunidad, a mi municipio? ¿Quién da más?
¿qué está ofreciendo este? ¿Qué está ofreciendo el otro? Y esto es muy preocupante. Es muy preocupante por lo que van a vivir las nuevas generaciones. ¿Qué les espera? Totalmente. Esa confrontación de dónde encuentro la piedra más grande para que tropiece mi competidor, en lugar de decir, ¿qué debo de decirle a la gente? Que yo esté convencido y que yo los pueda convencer, que soy limpio, que quiero a la política, pero la quiero como he señalado, como una posibilidad, como un instrumento para servir. Y díganme abiertamente qué esperan de mí. Aconséjenme cómo quieren que yo camine, cómo quieren que yo esté resolviendo los problemas con la participación de ustedes. Pero que es una guerra sucia, muy lamentable. Muy lamentable y cada vez sentimos que es peor, por lo que aquí con toda su experiencia, siendo incluso consejero como miembro y demás en el Consejo Estatal, ¿qué consejos pudiera darles a todos aquellos jóvenes que hoy están encaminándose a la política? Pero a mí me gustaría que en estos consejos, profesor, no solamente decirles lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer. ¿Qué les podría decir a estas nuevas generaciones que van a salir y ya están saliendo en diferentes partidos? Es fundamental el relevo generacional. Okay. Quien no entiende esto, pues está mal. Hay que pedirle que revise, que lea, que consulte. Pero este relevo debemos apadrinarlo en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo hacerle? Esta confrontación ideológica en jóvenes, pero que prevalezca la honestidad, no decir cómo destruir, sino pues vamos a ligarnos de todos los partidos, a decir, a formar un frente juvenil que mire hacia adelante. Y ahí está la pista, y cada quien va a emprender la carrera, pero que en la mente sea clara, limpia, no el discurso, oye, tú amartilla a fulano, hay que bajarlo, o sea, han avanzado mucho, que no. Vamos a trabajar echándonos las manos unos a otros. Es el momento de la juventud, abrirles paso, pero abrirles paso sin soltarle las dos manos, hay casi soltarlas, pero irlos corrigiendo para que se trate de componer una etapa difícil que es por la que está atravesando nuestro país. Qué lamentable es el tema de la inseguridad, cuando te recomiendan en otros países, como Estados Unidos, no se paren en Guanajuato, cuidado se paren en Sinaloa, no se paren en la Ciudad de México, no vayan para allá, por favor, si viajan. Qué lamentable es esto. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuántos asesinatos cada día? La destrucción de cuántas mujeres, el secuestro, el robo, la inestabilidad, el armamento que están usando los narcotraficantes, las diversas fuerzas que se confrontan con las policías estatales, con el ejército. O sea, esto nos dice que no están bien las cosas. Totalmente. Los discursos ya nos dan satisfacción porque los hechos están hablando. Y a los jóvenes necesitamos probarlo y ayudarlos con hechos. Totalmente, profesor. Y para ir terminando, a mí sí me gustaría, para ir concluyendo, ¿qué es lo que hoy más quisiera decirle a aquellos empresarios, aquellos colaboradores, aquellos profesionistas? Porque definitivamente en este episodio yo lo que más rescato con todo lo que nos ha comentado es que siempre tenemos que tener un propósito de vida, que en su caso fue la política. Y por otra parte, algo que yo siempre le he admirado a él es lo estratega que tenemos que ser en la vida. Siempre cuando he escuchado en sus pláticas de la política,
Usted siempre habla de hacer estrategias, de conocer antes incluso de dar estrategias y propuestas para tener este propósito de vida y que con ello tengamos esos frutos en un largo plazo. ¿Qué podría hoy aconsejarle a todos esos jóvenes, a todos esos empresarios y, por qué no, pues a esos políticos que hoy en día se están formando? Hoy, más que antes, vemos a un sector empresarial participativo en la vida política, que eso es correcto. Bueno. A mí un día me preguntaron, oye, pero ¿qué piensas de esta empresa que ha crecido mucho? O de este otro que mira, ya tiene más negocios. Yo los aplaudo y los invitaría a que nos digan cómo emprendieron, cómo decidieron crecer. Más que envidiarlos, oye, hay que ver, quitarles, mocharles, que le bajen. No, a los que están en medio y a los que están muy abajo, ponerles como ejemplo a estos que están creciendo, sin dañar a los de la clase media ni a los de la clase baja. Ponerlos como ejemplo. Todos podríamos crecer como están estos. Hay que organizarnos, hay que plantearnos objetivos, hay que motivarlos, hay que apoyarlos con herramientas, que es parte de la responsabilidad del gobierno. Hay un tiradero de dinero a veces con un total desorden y falta proyectos viables para que crezcan y que cada vez tengamos más empresarios. Nunca ni un celo contra el empresariado, al contrario, los pongo como ejemplo y que nos apoyen ellos. La educación, hay que meterle mucho más a la educación. La educación es el cimiento, es una base fundamental. Sí, la familia, pero agarrada de la mano con la educación. Pero mochan las escuelas de tiempo completo, donde permitían que estén más tiempo, que tengan la alimentación, mientras mamá, papá terminan de laborar, las estancias infantiles, las mamás solteras. O sea, todo esto es parte de una descomposición que se ha bajado. El tema de cuánta gente con cáncer sin medicamentos, tema de inseguridad, tema de salud, tema de educación, tema de economía, son fundamentales para aspirar a un sano desarrollo y a un sano crecimiento. Y el sector empresarial debe ser ejemplo, modelo, en lugar que haya un gobierno que los esté queriendo acabar, que los esté queriendo con más humillar, desvergonzadamente quererlos exhibir. No, vénganse, vamos a armar un equipo con ustedes, ayúdenme, díganme cómo. Y yo como gobierno me sumo a esto. Totalmente. Serían otras cosas. Pues profesor, le agradezco inmensamente. Hay mucho más por hablar. Estamos tratando de armar incluso una entrevista junto con nuevamente con la doctora exgobernadora Dulce María, pero créame que todo esto que nos menciona y se los comparta a la audiencia, uno va a crecer en la medida de que tenga clara cuál es su pasión, de que tenga claro cuál es su propósito de vida y que sobre todo tenga esas estrategias y esas herramientas que día a día construya para ser mejor. Muchas gracias de nuevo por toda su aportación, por todo lo que ha hecho, porque todo está siendo fruto. Y nos esperamos en el siguiente episodio. Yo soy Caro Cruz, él fue el profesor Carlos Rubén Calderón Cecilio y esto fue Crecimiento Empresarial.